A continuación, la conferencia Compañeros Delegados, esta es mi negritud, Letras Nacionales número 35. La literatura negra en Colombia, a cargo del profesor Pedro Luis Serna Alonso, de la Universidad del Valle. El profesor Pedro Luis es candidato a doctor en Humanidades de la Universidad del Valle, magíster en semiótica de la Fundación Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, y literato de la Universidad de los Andes con estudios en filosofía política. Bienvenidos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación. El número 35 de Letras Nacionales rinde homenaje al primer Congreso de la Cultura Negra de las Américas, organizado aquí en Cali en agosto de 1977. Coincide esta fecha con la publicación de ese número, titulado por el equipo editorial El Negro en la Literatura Colombiana. Su contenido general se asemeja al de los anteriores números de la revista, y su núcleo presenta una antología de poemas y cuentos que se catalogan de temática negra. En total están reunidos 17 poemas compuestos por 13 poetas, teniendo en cuenta que, de los padres de la poesía negra en Colombia, Candelario Beso y Jorge Artel, se publican respectivamente 2 y 4 poemas. Significativamente encontramos 2 poetisas, Edelma Zapata y Luz Colombia de González. De otro lado, la sección de cuentos presenta los relatos de 6 narradores. Y para completar esta parte del número, las obras vienen acompañadas de imágenes costumbristas de los pintores franceses del siglo XIX, Alphonsine de Neuville y Edouard Rieu, sin olvidar el retrato de Jorge Artel dibujado por Ramón Barba. Como lo afirma Manuel Zapata Olivella en la esquina del editor, el trabajo de selección fue arduo y sorprendente, dada la proliferación de obras de excelente factura que merecían ser parte del proyecto. Y aunque conviene que finalmente se obtuvo un feliz resultado, expresa su preocupación por el estado de marginalización que han ocupado las letras negras e invita a investigadores y críticos a profundizar en ellas. Creo que esta valoración está supeditada a los propósitos del Congreso y en un contexto más amplio a las problemáticas y debates que mantenían intelectuales, académicos y artistas en torno a la negritud, tópico que venía siendo pensado y reformulado desde sus inicios en los años 30 y a lo largo de casi 50 años desplegados en distintos congresos y regiones del mundo, no extensos sus participantes de las mismas problemáticas. En este sentido, la revista como homenaje va más allá de ser una vitrina para publicitar y visibilizar el Congreso, en tanto que puede ser un reflejo de la postura que Manuel Zapata Olivella defendía en esos debates. Así, por ejemplo, es diciente que la revista no se comprometa con el término no negritud y opte por la palabra negro, y que a esta la suscriba no a partir de autores afrocolombianos, sino por su temática. De ahí que, en la presentación a la antología, Eduardo Pachón Padilla cite aquellas obras literarias con temática negra de escritores que no son afrocolombianos ni mestizos conscientes de su raza triétnica. En esta lista están Jorge Isaacs y Eustaquio Palacios, y nosotros agregaríamos a Tomás Carrasquilla, Bernardo Arias Trujillo, Germán Espinosa y Gabriel García Márquez, entre otros. Sin embargo, después de hacer un breve recorrido por el germen y desarrollo de la literatura negra en Hispanoamérica, necesariamente concluye referenciando el movimiento de la negritud, única vez que aparece el término en toda la revista. Finalmente, sin más preámbulos, comienza la antología, y aunque los escritores hayan sido allí reunidos en virtud de su temática, lo cierto es que bien pueden ser denominados, con una expresión que muchos años después usaría Zapata Olivella, como profetas de la negritud. Así, la temática negra en la revista cobra un nuevo significado y perfila la toma de conciencia del ser negro en las Américas y particularmente en Colombia, que conlleva una singularidad histórica y una diversidad regional que, a pesar de las contradicciones que pudieran presentar escritores del Caribe, el Chocó y el Cauca,
propone más bien una complementariedad, donde el marco de conocimiento de lo afrocolombiano se va llenando de significados y epistemologías provenientes del arte de la literatura. En esta medida, sin desconocer el universo individual que hace de cada obra una obra de arte, lo que sigue en este documento pretende demostrar dicha complementariedad en términos de una isotopía y desea con ello provocar en este auditorio la lectura y relectura de estas bellas páginas. Músicas. Dentro de nuestra riqueza multicultural, el primer interpretante es la procedencia étnica africana común y desde siempre un ritmo de tambor que marca el compás de las palabras y nace del lenguaje y pronunciación de los afrocolombianos. Sonidos ricos en sensualidad y percusión que emergen de lo profundo del ser y llevan la armonía del ancestro africano, la sangre subterránea en mi canción. Por esta razón, Candelario Beso se erige como el padre de la literatura negra en Colombia, ya que fue el primer exponente de esta tradición, incluso antes de que se concientizara en otras latitudes, además de establecerlo en pautas gramaticales en su advertencia del autor. Asina de cura es la ausencia, bogá, bogá. Hablamos del ritmo anfíbraco, tatata, que representa un nuevo aporte de la dicción afro a la poesía castellana, porque, como lo señalan los críticos literarios Ocampo Zamorano y Cuesta Escobar, en ninguna de las combinaciones reconocidas en la poética tradicional castellana aparece. Y tal vez por eso el Orfeo Negro del quibdeseño Marco Real Borja canta: ansia de un río y magia de mi canto. Aquí estoy, hombres blancos. El golpe del tambor afro, introducido por Candelario Beso, es retomado por Jorge Artel, gran portavoz de lo que se conoce como el siglo de plata, pues junto a Luis Pales Matos y Nicolás Guillén, llevan a su máxima expresión en lengua afrocastellana la musicalidad de su región Caribe. El hondo, estremecido acento, en que trisca la voz de los ancestros, es mi voz. Pero los pioneros de esta estructura rítmica no se agotan en la región Caribe. Allí están también el antropólogo y creador de la negredumbre Rogerio Velázquez, representante del Chocó. Tierra de promisión será tu hijo, como el Baudó que le acompaña. Y el insaciable poeta y comprometido político de Guapi, Cauca, Elías Martán Góngora, cuya vasta y extraordinaria producción literaria se ha convertido en un proyecto de gran envergadura para el reconocido Instituto Caro y Cuervo. Sobre el poema que aparece en la revista del también conocido como Poeta del Mar, vale la pena resaltar su entrega a un melódico juego de palabras, que funciona como una metapoética que extiende su lógica musical más allá del texto, pues el preludio a Leonor González Mina remite a la discografía de la cantante, reconociendo así el yo poético a la representante más importante de la cultura negra en Colombia, ícono de carbón, diosa de brea, sin olvidar señalar que dicha cultura contiene en sus entrañas un valor político, y el cantar es profética proclama del negro que aún espera. Respecto a esta última valoración, el juego no acaba allí, pues Manuel Zapata Olivella invita a la cantadora oriunda de Robles, Valle del Cauca, para que se presente en la clausura del día inaugural del primer Congreso de la Cultura Negra de las Américas. Y la misma Leonor cantó su preludio. De esta manera, la negritud colombiana se va llenando de contenidos semánticos, imposibilitada de desprenderse de su trietnicidad. Desfilan por estas páginas las formas hispánicas de la oración, el preludio, el salmo, la rapsodia, la elegía, pero siempre bajo el sino de un atronar de tambores, ya sean cununos, pechiches, bongas, tamboras o redoblantes, danzando al ritmo del son, el grupo de gaitas, el vallenato, el currulao, la bámbara negra, el lumbalú, la salsa, la canción. Aquí se encuentra nuestra toma de conciencia de ser negro, que no olvida su tronco indígena. Gaitas lejanas la noche nos ha metido en el alma y pone en primer plano la prosadia o realidad ancestral africana subyacente en el lenguaje. Soñador en su acción, cantará triste a los dioses que fueron en tu habla.
Imágenes. Junto al ritmo del pulso del tambor se encuentra la tradición oral de los esclavizados de las diferentes etnias africanas traídas al continente americano. Bantú o Yoruba, o Fanti Ashanti, despierto suena y vibra, debajo de mi pecho, la voz de tu mensaje, hermano mío, antepasado, padre. En tiempos pretéritos, bajo la sombra del baobab, la tribu Ia, entre los acordes de la corá y el toque de tambor, la poesía y las narraciones del sabio griot, que en ese instante era cabalgado por los antepasados despiertos en las ramas y las hojas del árbol de la vida, estableciendo así el culto a los ancestros que heredaron, entre corrientes subliminales y supraconscientes, los negros americanos. Las imágenes del ancestro africano no son simplemente una reivindicación histórica racional, como aquella que deseaban investigar los delegados del primer Congreso. Más bien, son el reflejo de una memoria arquetípica que se actualiza por medio de la creatividad en las expresiones psicoafectivas dibujadas en dichas imágenes. Es cierto que soy negra, porque en mis venas llevo el recuerdo, dulce y grato, de esta raza de hombres que fundieron lo negro, el silencio y el tiempo. La obra de arte, en este caso, sobrepasa con creces la intención descolonizadora del antropólogo o el historiador. Al mismo tiempo, sin embargo, la fuerza de las imágenes está permeada por la nostalgia. Pero oídme, ya no tiemblan mis lanzas como antaño en las selvas del Congo, ni desfallezco en los atardeceres que hunden su cola donde empieza lo verde. Emocionalidad que refuerza, a pesar de la distancia y la esclavización, la respuesta autóctona de lo afro en las Américas, la alegría a pesar de las adversidades, la espiritualidad ancestral de nuestro tronco étnico africano, que es quizá el aporte más importante en la constitución del hombre colombiano. Sangre de África negra, patria mía antepasada, resurrecta en el sol. Pero para nuestra negritud lo ancestral no se limita a esa cola verde que ha quedado en el horizonte del mar, ya que continúa conformándose con la experiencia de aquellos que vivieron la imposición del miedo durante el viaje transatlántico, encerrados en las bodegas del barco esclavista. Miedo de la oscura noche, miedo por el miedo ancestro. A pesar de las condiciones infrahumanas, los dedos retorcidos como un bosque de anclas, allí se gesta el malungaje, que continúa estrechando lazos en la podredumbre de las negrerías, primera resistencia que rebasa la torre de Babel construida por el titulaje, más allá de la extensa monarquía, de los semidioses sanguinarios, hasta que casi inmediatamente surge una nueva separación. Otra vez las madres desprendidas de sus hijos, otra vez la despedida a los recién amigos, hermanos que nunca más volverán a ver. Para ellos prosigue el viaje infame por las serpenteantes costas, las venas de los ríos y los caminos de piedra y tierra. Pueblan bosques y selvas con su dolor y su alegría. No obstante, después dejen el polvo de sus huesos en las profundidades de la tierra. Yo lo llevé en las minas y en los mástiles, bajo los socavones, me iba quemando el alma. De esta manera, la esclavización ramifica en el espacio y en los siglos la embrionaria negritud, acontecimiento que, aunque infausto, jamás será olvidado por el pueblo negro, y así lo canta la tataranieta Edelma Zapata. Dicen que soy negra, negra como la tierra, que entre mis manos lloran muchas cadenas viejas, oxidadas por la sangre y por el transcurrir del tiempo. En El hombre colombiano, Manuel Zapata Olivella plantea el concepto de trietnicidad para referirse al mestizaje como proceso histórico, biológico y cultural de intercambios forzados entre los sujetos y culturas que conforman los tres troncos étnicos de la nación colombiana. Mestizaje que pretende construir la nación desde la perspectiva del otro, como producto de una respuesta creativa y estratégica de los colonizados, y no como resultado de la asimilación, imitación o recepción pasiva, cosido por un mundo que tiene los ardores de una fragua. Las imágenes de la vida cotidiana, vueltas poesía, se generan de la interacción del afrocolombiano con su entorno, y pese a que son específicas de cada región,
siguen sin embargo un mismo esquema metafórico, donde el mestizaje biológico pasa a un segundo plano y se convierte en el dominio conceptual que le da sentido al mestizaje cultural, este sí indicativo del proceso de transculturación del hombre colombiano. De esta manera, a través de la corporeidad, el yo poético conceptualiza la mente, ya sea en el escenario turbulento de la conquista y la colonia, titulaje en la fuerza de los vistes, robustecida en el taller de los dolores, titulaje en los agrietados ojos que retrataban la convulsiva psiquis de la piedra, o siglos después en el escenario de la República, el híbrido trópico, cóctel de razas, o bien en el presente que aún lucha por enfatizar el sentimiento del tronco étnico africano. Mi color colombiano está siempre gritando, mi tam tam de mi amor. No olvidamos pues las huellas de africanía, pero ahora nos adentramos en las territorialidades que condicionan las experiencias del sujeto negro, diversidad de ambientes que, en lo que atañe a la selección que nos presenta la revista, son representativos del Caribe, isla para el rumor de la marea, el Chocó, Acuatil, bosque de lianas, o el Cauca, una cauda de caimanes arrulló mis gemidos. Así, las lunas y los soles, los mares y los ríos, los árboles y sus frutos, los monos aulladores y pájaros multicolores, las mañanas y las noches, las sangres y las pieles, conforman un conjunto diverso, a la manera de un mosaico, que contiene los saberes propios del pueblo negro, su riqueza multicultural dentro de la multiculturalidad de la trietnicidad de la nación colombiana. Personajes. Recordemos nuevamente las hazañas, los refranes y las fábulas que el griot transmite a la tribu, sabiduría proveniente de los ancestros y propagada a través de las narraciones. Sin duda, por cuestiones formales, la revista distingue entre poesía y cuento, aunque en realidad en muchos casos dicha poesía esté estructurada en términos narrativos, obviamente con la ventaja que tiene esta de llevar al máximo la compresión. Sabe mi brisa dáctiles, desde el esquema vertical y altivo de una palma, mis huellas se pierden en el Nilo. Así se cuenta la épica africana, pero asimismo encontramos el mito griego revestido con el cuero de una culebra, o las luchas contra la sangre limpia, refinada, azul azul, blasonada, extra pura, de los negros, mulatos y zambos aglomerados bajo la bandera del Partido Popular que condujo a la independencia de Cartagena, aristocracia criolla que también evoca el heroísmo del almirante José Prudencio Padilla. Los protagonistas de los eventos, doquiera que se encuentren, dan sentido a la premisa que postula Zapata Olivella para concebir la negritud colombiana, esclavos del desastre, servid de abonos de la tierra, que es el destino de la carne. Raza y clase son indisolubles. La valoración de la estética narrativa deriva de un juego complejo que el escritor le propone al lector, sirviéndose, por ejemplo, de mecanismos como la polifonía de voces. Entonces serán más puras las voces de nuestras gaitas, o bien enriqueciendo la caracterización de la identidad de los personajes, negra tendera, tenderita ajena, vendiéndole aguardiente a los marinos, consiguiéndole jevas calurientas, fumando a taco largo y viva ruina. Que no se traigan, pues, las excusas alienantes del universalismo o los fundamentos occidentales de una estética pura. La belleza negra vale, se descubra o no. Siguiendo con la isotopía propuesta en este ensayo, observamos que los cuentos tampoco escapan a la musicalidad de la sangre que vimos en la poesía. En Un extraño bajo mi piel, durante el servicio en la iglesia evangelista, primero el frenesí del jazz y luego la melodía del spiritual originan en el protagonista, Elder, el acontecimiento mágico. Su deseo se cumple y su piel negra se transforma en blanca. También desde otro rincón del mundo, manejada con maestría la temporalidad del relato, el protagonista de esta noche de siempre, a medida que va pasando por los diferentes rounds de la pelea de boxeo contra el campeón,
Recuerda las precariedades de su vida y los sacrificios experimentados para llegar a ese momento. Vida de los marginalizados del barrio Getsemaní, cuyo único respiro para olvidar su miseria se hallaba en las noches envueltas en humo, licores, prostitutas, baile y música. Y Nat King Cole, las descargas de salsa, los boleros y las charangas inundan de esperanzas el puerto cosmopolita. Pero fue otra idea de esas, igual a la de los cantantes que recordamos al borde de un encuentro o de una mañana que nos asaltan ebrios, repitiendo los pasos y golpes, pero al son de una orquesta. Es, sin embargo, en Sonatina para dos tambores del escritor chocuano Carlos Arturo Truque, desde mi punto de vista, uno de los mejores cuentos de la literatura colombiana, donde con mayor pericia se tematiza, ensamblaje perfecto entre forma y contenido, la musicalidad afro del ritmo del tambor. Su protagonista, Santiago, obligado a permanecer encerrado en un cuarto velando la enfermedad de Damiana, quien sufre para respirar y constantemente se ahoga, convierte sus pulmones en unos cununos. Los cununos, cadajo, los cununos. Y se debate entre estos y los tambores, marimbas y guasás que suenan afuera durante la celebración de la patrona del rayo, en Santa Bárbara de Timbiquí. Tambores que le evocan la sensualidad de la mujer que tanto desea, la esquiva Guillermina. Lo que pasaba era que le iba subiendo unos deseos locos de ir a verse con ella para sentir el cosquilleo que sentía cuando las tetas grandotas le retemplaban al bailar la juga y el patacoré. Como se puede observar en la intención de Truque de representar la pronunciación del habla de los afrocolombianos, prolongando así en el tiempo la tradición instaurada por Candelario Beso, y a diferencia de otras teorías históricas literarias, para Zapata Olivella, el folclorismo no es simplemente una etapa que los escritores modernos deben superar, sino una expresión vital del acervo acumulado por la tradición popular. Y es a través del uso congruente de esta estrategia que se rebasan los estereotipos y se alcanza el arte como tal. El escritor vallenato José Francisco Socarrás, fundador de las Normales en Colombia y seguidor del antropólogo Paul Rivet, nos presenta un claro y magistral ejemplo de ello en su cuento El Maleficio, donde él habla de los bogas que están a la caza de cueros de caimanes con el fin de reunir unos pesos para poder sobrevivir. Se intenta transcribir en sus diálogos casi teatrales. Habla que despide un aliento que logra reflejar sus supersticiones y creencias. Usted trae el focú de su mujer, el elemento empírico mágico que, en la crudeza del realismo literario, el patrón resignifica para sus propios intereses pérfidos y avaros. La culpa fue del maleficio. Tú tenías razón, Libardo. Por último, unas breves palabras en relación a la temática de la discriminación racial. La expuso Zapata Olivella en El miedo de Elder a ser linchado por los blancos racistas de Atlanta. Y en Entre nos, hermano, vuelve a tematizarla otro gran pionero de la literatura negra en Colombia, Arnoldo Palacios. En esta ocasión, a través de las leyes segregacionistas que padece el doctor Dieudonné en su viaje en tren por los Estados Unidos. La contextualización de estos cuentos en otras latitudes alude a todos esos racismos que viven los sujetos de la diáspora africana, pero muy especialmente a la manera como el discurso blanco enquista estratégicamente el racismo estructural en el pensamiento afro. Ahora que estamos aquí, entre nos, dime la verdad a mí, tu hermano, ¿a dónde te robaste ese billete de tren? De vuelta en nuestros territorios, lo mismo le ocurre al protagonista de Soliloquio en la Niebla, del ya mencionado Eduardo Pachón Padilla, director de La Revista, del delegado del primer Congreso de la Cultura Negra de las Américas y a quien alguna vez el escritor Gonzalo Arango calificó como el mayor conocedor de la literatura colombiana. Con un pie en el modernismo y otro en el vanguardismo, al proponerse la tarea de representar la complejidad de la conciencia, nos ofrece un retrato vívido de los efectos psicológicos causados por este racismo, el desdoblamiento del yo que la sociedad confina en un manicomio,
sondeando con extraordinaria habilidad los problemas anímicos del personaje. Ahora ya no sé quién soy, no sé quién soy. ¿Negro yo? En vista del mestizaje cultural de la familia triétnica de la nación colombiana, diremos, junto a Zapata Olivella, que tanto la revista como su postura en el Congreso plantean una negritud de la conciliación. En ella la cultura se concibe como el ámbito total de las manifestaciones creadoras de los africanos y sus descendientes. Las nociones expuestas desde el primer número de la revista para la valoración de la estética de un texto, la autenticidad y la justicia social, encajan coherentemente con la validación de la cultura negra en términos políticos, donde el arte de los escritores afrocolombianos logra anular el concepto neocolonial de lo universal con la belleza eterna de lo particular. Abro comillas, citando a Manuel. Pedimos para la literatura, como para todo arte, un compromiso con lo más verdadero de la cultura. El hombre con sus dolencias, sus alegrías, sus sueños. Un hombre que es el creador de nuevas ideas, de un nuevo país, de una realidad social diferente. Gracias. Muchas gracias, profe, por su intervención. Muy detallada la exploración de este número, muy valiosa, muchas gracias. La Universidad del Valle, la Escuela de Estudios Literarios y el Grupo de Investigación Narrativas agradece su participación y asistencia en esta primera jornada Letras Nacionales como proyecto de nación y los invita a continuar conectados a través de nuestro enlace virtual de Facebook @cbisax. Mañana miércoles 9 de noviembre a las 8:30 de la mañana, el cual irá hasta el viernes 12 de noviembre. El coloquio Letras Nacionales es un evento del periódico de la Universidad del Valle, La Palabra, 30 años. Que tengan una feliz noche, nos vemos mañana.